Como bien decía Fernando, ¿cierto? Hoy vamos a compartir acerca de la verdad número 14 y a pesar de que yo tenía la expectativa de que estuviéramos mucho menos, que no íbamos a reunir mucho menos hermanos, está súper bueno, muchos asistieron y estoy re contento por eso. Y junto con los presbíteros, ¿cierto? Estamos de acuerdo en el tema de estar tratando principios que llamamos 27 verdades, ¿cierto? Ahora, ¿qué son estas 27 verdades? ¿Cierto? ¿De qué se tratan? Estas 27 verdades, yo le preguntaba a mi esposa, le decía, ¿qué son estas? Y me decía, ¿y por qué son 27? ¿Por qué no son 30? Y yo la miraba y me decía, pero que pueden ser 100, po, ¿por qué 27? Y es interesante esa pregunta y es muy buena, po, porque tal vez más de alguno se la ha hecho po, y pasa. Estas 27 verdades son una renovación en los pensamientos tradicionales que teníamos, que se heredan tales como formas, rutinas, estructuras y acciones dentro de la vida de la iglesia, entendiendo la iglesia como la vida cristiana, ¿cierto? Es decir, es una comprensión más profunda de la palabra de Dios acerca de los asuntos de la vida en Cristo. Esta renovación no necesariamente es la completa revelación y esclarecimiento de todas las cosas concernientes a Dios para nosotros. Esto solamente lo vamos a encontrar, la completa revelación, en una entrega completa a la admiración de Jesús. Solo si nos entregamos completamente a admirar a Jesús vamos a entender la revelación completa de Dios. Pero estas 27 verdades son más bien una luz de algunos temas que Dios nos entregó como movimiento de comunidades cristianas, ¿cierto? Estas 27 verdades también las podemos llamar 27 principios, dado que son una interpretación más profunda, un esclarecimiento, una comprensión más profunda. No son nuevas interpretaciones bíblicas, no es una revelación nueva, sino, como dije anteriormente, una comprensión más profunda de estas, acerca de la palabra de Dios y de su consejo. Estas verdades las debemos conocer, aunque para muchos de nosotros, ¿cierto? Que estamos dentro de comunidades que nacimos en este movimiento del Espíritu Santo, son fundamentos que ya tenemos bien firmes. Pero debemos reforzarlos para tenerlos presentes y no perderlos, no abandonarlos. Debemos abrazar estos principios de vida, conocerlos y, como decía Fernando, por sobre todas las cosas, practicarlos. Practicarlos. Vuelvo a mencionar que no son toda la revelación de Dios, no es todo, absolutamente todo, y de sus misterios, pero es la parte que Dios nos dio. Y como es la parte que Dios nos dio, tenemos que hacerlo guardar, ¿cierto? Estas 27 verdades tenemos que llevarlos y guardarlas. Por lo que hoy estaremos meditando acerca del principio número 14, que es más o menos lo siguiente, ¿cierto? Un pensamiento anterior, como lo veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Como se hacía, es una reunión congregacional rutinaria, bien estructurada por un programa que está establecido, donde no hay una libertad para que obre el Espíritu Santo. La comprensión actual, que el culto a Dios está renovado. El centro de esta reunión ya no es el pecador, ¿cierto? Ni tampoco el creyente, sino el Señor. Existe un espacio para los carismas del Espíritu bajo la dirección del mismo Espíritu Santo. La manera tradicional de pensar es llegar a un lugar y que todo esté bien planificado, ¿cierto? Es decir, con un horario bien fijo, con una casi nula intervención, todo bien rígido, es decir, una manera en donde la rutina es lo más normal. Se tiene todas las acciones del culto congregacional bien pauteadas. Gracias, amor. Pero todo esto en un orden que puede durar años, ¿cierto? Que puede trascender generaciones. Y no se modifican. Estas acciones llegan a tomar fuerzas de precepto en el culto y se aísla la realidad del culto a Dios que se presenta en el Nuevo Testamento. Cuando yo conocí al Señor, ¿cierto? Tuve una experiencia con Él y un hermano me prestó una Biblia. Entonces
yo me puse a leer esta Biblia y lo interesante es que leía parte nomás de ella, no la leí completa, sino que leía Mateo 5, 6, 7, 8. Esa era, y terminaba de leer eso y volvía a leerlo y volvía a leerlo. ¿Por qué? No lo sé, pero lo hacía así. Pero un día, ¿cierto? Me puse a leer más y estaba en la casa de mi mamá, ¿cierto? De mi abuelo, y encontré el libro de Hechos y me puse a leerlo justo en la parte donde Felipe se encuentra con el eunuco. Y era sábado en la tarde. En ese momento, ¿cierto? Estábamos reuniéndonos en Machalí y el sábado en la tarde era el culto general, así le llamábamos, culto general. O sea, había un culto general y otros cultos soldaditos, no, pero otros cultos más chiquititos en la semana, pero el sábado era como el general, el más grande. Justo se hacía ese sábado en la tarde, pero yo leí en Hechos justo cuando Felipe bautizaba a ese eunuco. Y Dios le habló, y Dios me habló por medio de su Santo Espíritu, e inmediatamente entendí que yo debía tener esa experiencia. O sea, yo debía bautizarme. Ahí lo estaba leyendo y ¡pam! Leí eso y dije, no, esto lo tengo que hacer. Fue como una decisión instantánea. Por lo que me acerqué a hablar con algunos hermanos, ¿cierto? Y les decía, oye, mira, ¿sabes que leí esto? Y yo pensé que traía la nueva idea, ¿cierto? Todos conocían la historia, pero para mí era súper nuevo. Y le decía, esto es una necesidad urgente, tengo que bautizarme. Y algunos me decían, no, tranquilo, hay que esperar al verano. En el verano hacemos un campamento y ahí todos se bautizan. Y eso lo hacemos en el verano, en el campamento, se bautizan. Todos los que quieran bautizarse se bautizan en ese día. Así que tranquilo, no es necesario que lo hagas ahora mismo. Pero yo decía, no, pues que mira, yo lo leí y quiero bautizarme ya, porque ¿qué impide que haga esto? Y la tradición fue fuerte, porque me dijeron, no, eso se hace en el campamento, ¿cierto? Logro explicar más o menos el pensamiento tradicional. Había un fundamento tan bien establecido que los bautismos se hacían en un campamento que perdíamos la realidad de poder bautizar en otra instancia. Por lo que cuando entregamos la reunión congregacional a estructuras rígidas que nos acomodan a nosotros, que nos hacen tener el control de las cosas, que nos ayudan a tener itinerarios, como si pudiéramos manejar el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos ayudan a mantener estas estructuras, tradiciones, nos sujetamos más a los eventos establecidos. Y de esta manera pasan dos cosas, ¿cierto? Uno, se quita la libertad al Espíritu. Se quita la obra del Espíritu Santo en la vida de los hermanos. ¿Cierto? En Primera de Tesalónica, ¿cierto? 5 del 16 al 20 dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu y no desprecien las profecías. Entonces, ¿cómo vivimos esa realidad de no apagar al Espíritu y no despreciar la profecía si nadie profetiza por otro? Po? Si estamos todos bien estructurados, bien quietitos. Y la otra cosa que empieza a surgir es que se empiezan a enseñar preceptos de hombre y no de Dios. Mateo 15:9 dice, en vano me rinden un culto, porque enseñan como doctrinas preceptos que son de hombres. Enseñan como algo que es así, una opinión de un hombre. Nos desvirtuamos del camino de verdad. Me recuerdo una vez que vi un documental en YouTube, no muy largo, acerca de los jóvenes en la iglesia, de la iglesia que está en Estados Unidos, ¿cierto? El documental se llama Dividida y habla de la crisis de los jóvenes cristianos. Los pastores que eran entrevistados en ese documental comentaban que era un error hacer que las iglesias solo mantuvieran a los jóvenes entretenidos con diferentes actividades. Les hacían conciertos, eventos y otras cosas que los mantenían unidos a la iglesia, pero solamente los reunían, los congregaban. Los mantenían unidos como a la iglesia, estaban ahí, pero distraídos y lejos del mover de Dios, sin una vida personal con el Señor, sin fundamento en la palabra de Cristo, por lo que ante cualquier situación o la menor decisión que debían tomar, estos abortaban de la fe.
dado que su fundamento era muy débil. Así que durante los años de universidad, muchos terminaban apartándose del Señor, porque el concierto no era suficiente, porque la actividad no llegaba. Por eso es muy bueno que los chicos ahora estén justamente en un retiro, teniendo un encuentro con el Señor, participando en la vida del Espíritu, porque eso va a fortalecer su fe. Les dará un fundamento firme que les ayudará a tener una vida en Cristo. Este documental decía que gran parte de la juventud que nacía en una congregación, al final terminaba en el mundo, se iba, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con todo esto? A que el Señor debe ser también el Señor del culto congregacional, donde todas las luces que pueden existir nos deben conducir a Él, a su obra, justamente lo que Roberto plasmó muy bien en la última canción, ¿cierto? Él vivió, Él murió y resucitó. Con su manera de vivir nos enseñó cómo debemos de vivir nosotros. Con su muerte nos libró, ¿cierto?, de la culpa del pecado. Y con su resurrección nos abrió un camino a la santificación para llegar a ser glorificados. Entonces, todas estas luces tienen que llegar, ¿cierto?, a Él. Nosotros no somos la última chupada del mate, ¿cierto? No somos el hoyo del queque, es Él. Él es la primicia, Él es el primero. Y esto, ¿cierto?, nos debe conducir siempre a la persona de Cristo, donde hay espacio para que el Señor haga, donde los ministerios se empiezan a entregar unos a otros, donde podemos disfrutar de los dones ajenos, de los dones de mi hermano, de sus oraciones, de las palabras que se comparten, de las sanidades o de la obra de Dios. Porque ciertamente yo tengo un don, ¿cierto? Pero mi hermana tiene otro, y ese don yo no lo tengo. Pero la experiencia en Cristo me permite disfrutar ese don de la hermana cuando lo ministra, ¿cierto? Cuando da una palabra de sabiduría, cuando ora por otro y reciben sanidad. Oye, yo oro por sanidad y no pasa nada, pero este hermano llega y ora y pasan. Disfruto de esto, ¿cierto? Me gozo en esto, me complemento. Cuando hablo de las estructuras en el culto, estas no son necesariamente malas, sino que encontramos que Dios nos muestra en la palabra estructuras que nos ayudan a manejarnos en la vida. Así en Efesios 5 encontramos que Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Se acuerdan? Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de su esposa. Aquí hay una estructura, ¿cierto? El Señor nos presenta esa estructura y es súper saludable para nosotros. También encontramos que en la iglesia hay estructuras también que Dios nos da, donde los presbíteros, ¿cierto?, son los responsables de la iglesia, de su mover. En Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El contexto de este verso, ¿cierto?, es cuando Pablo se está despidiendo ya para su último viaje, donde él ya sabía que iba a terminar su carrera, y reunió a los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Y ahí les dice esto. Hay una estructura, hay una base, ¿cierto? Pero todos somos participantes de esta iglesia. No es que ellos sean los que manejan todo, sino que todos somos participantes de la iglesia con nuestras distintas funciones. Ahí en Romanos 12, 6, 8 dice, de manera que, teniendo todos diferentes dones, según este regalo, esta gracia que Dios nos dio, si el de profecía, úsese a la medida de la fe. O si el del servicio, a que él sirva. O que el que enseña, que enseñe. El que exhorta, que exhorte. El que reparte, que lo haga con libertad. El que preside, que lo haga con solicitud. Y el que hace misericordia, que haga misericordias con alegría. Todos estos son servicios, todas estas son acciones que se hacen en el culto. Todos somos participantes de esto, ¿cierto? Lo que debemos erradicar en nuestra manera de vivir este culto a Dios es la rigidez, es la norma humana, no sobre el mover del Espíritu Santo. Dado que conversando con los presbíteros, ¿cierto?, Juan Pablo mencionó una conversación que tuvo con Víctor Rodríguez. Y este dijo que hasta los ríos tienen estructura. Los ríos tienen una estructura. Pero no hay nada más fluido que un río, ¿cierto? Lo vemos fluir.
Pero a pesar de que este cuenta con una estructura, esta no es rígida, no es inflexible, sino que es fluida, constante y muy vívida. Y esto es justamente lo que debemos buscar, el ser movidos como ríos, así como lo dice Jesús, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ahí en Juan 7:38. Es increíble que nosotros tenemos que abrirnos a experiencias con el Espíritu Santo. Y también en Hechos, ¿cierto? Está Pedro recibiendo una revelación. Estaba recibiendo una visión con un manto lleno de animales, ¿cierto? Y el Señor les dice, ve, mata y come. Ahora él pone varias trabas. El punto es que lo vienen a buscar, va a visitar la casa de Cornelio, y cuando él está hablando, la palabra es súper clara y dice, y el Espíritu Santo irrumpe. O sea, él le dijo como a Pedro, a ver, para, listo, me toca a mí. Y irrumpió. Y empezaron a todos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y Pedro dice, con esto que pasó, ¿qué impide que los bauticemos nosotros? El Espíritu Santo fue el que manejó esa situación. No fueron los hombres. Pedro tal vez tenía un discurso re bueno, pero el Espíritu Santo, no, tranquilo, yo lo hago, ¿cierto? Yo lo hago. Y es esa libertad en la que nosotros debemos de darle al Señor dentro de nuestro culto congregacional. La comprensión más profunda de la realidad del culto a Dios nos permite que podemos edificarnos de manera mutuamente en este maravilloso encuentro, que para mí, a nivel personal, forma una parte primordial en la agenda, ¿cierto? No hay modificación en mi agenda. Hay 3 compromisos que no se mueven nunca. Culto plenario, iglesias caseras y el discipulado. Son 3 cosas que no se mueven en la agenda, que están súper bien establecidos, que tienen su día y ahí están, ¿cierto? Sino que son algo fijo en mi compromiso con Dios. El discipulado, el 1 a 1, el segundo, el encuentro por las iglesias caseras y el tercero, un culto plenario, un culto congregacional. Estos son mis compromisos que yo tengo fijos con el Señor. No se modifican. Para poder comenzar con esta revelación más profunda, me gustaría que aprendamos qué es lo que es el culto a Dios. Es interesante saber que en el Antiguo Testamento, a pesar de la importancia que tenía el templo, que todo era manejado por ahí, y los sacrificios que se hacían, no existe una palabra o una idea que exprese algo como eso, sino más bien se usan 2 palabras que son bien singulares, que una es saret y la otra es avodah. Y esta quiere decir obra y la otra quiere decir servicio. Cuando hablamos del culto a Dios, hablamos de una obra y hablamos de un servicio. Obra como algo que hacemos y servicio como algo que estamos realizando. En Hebreos 9:1 dice, ahora bien, en el primer pacto estos tenían ordenanzas en el culto y un santuario terrenal. Y ahí está el tema. El culto es un servicio, el culto es una obra y por lo tanto no está limitado, no está estructurado a un día o a un horario. No tiene un cronograma, sino que es 24/7. Este servicio oculto que le rindo a Dios es mi vida día a día. Le doy servicio a Dios cuando estoy con ustedes. Justamente ahora estamos rindiendo un servicio al Señor, ¿cierto? Pero también cuando le sirvo el desayuno a mi esposa, cuando le sirvo el desayuno a mis hijos, también estoy rindiendo culto a Dios. También es parte de mi culto a Dios cuando soy puntual y soy servicial en mi trabajo. También estoy rindiéndole culto al Señor. Ahí también le rindo culto a Dios, lo reconozco, cuando soy una persona disponible para hacer la obra de Dios, cuando me encomiendan una tarea y la hago. Cuando predico, hago discípulos, cuando me comprometo con los discipulados, ¿cierto? Cuando soy fiel a la iglesia casera. Ahí, y con muchos ejemplos más, mostramos mi culto a Dios, cómo me rindo ese servicio. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, porque esta es la manera de rendirle culto a Dios. Esta es vuestro culto racional, dice Reina Valera. Porque el culto no está limitado, como decíamos, ¿cierto? No es restringido.
No es dirigido por el hombre tampoco. Y no está limitado a un lugar, a un templo, a un sindicato, a una casa, a una zona, a una área, a una región o a un país. No está limitado, sino que el culto a Dios es libre. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, nos dice la palabra. El domingo antes pasado, Juan Pablo nos habló de esta misma verdad. Antes pasado, porque el domingo pasado estuvo Sheila, ¿cierto? Y antes pasado estuvo Juan Pablo compartiendo esto mismo. Y nos mencionó cómo era la vida de los primeros cristianos, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Él comenzó a hablar de que en gran mayoría ellos eran esclavos, trabajaban durante todo el día, no había 40 horas, no había ni 45 horas, trabajaban casi todo el día, ¿cierto? Eran los primeros en levantarse y los últimos en acostarse, pero después de que terminaban toda su obra, iban y se juntaban en el templo. Compartían, predicaban y después se iban a las casas, compartían el pan, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, oraban unos por otros y después se iban a trabajar, a la casa donde tenían que estar rindiendo su trabajo, ¿cierto? Consistía en una vida que era dedicada a la obra de Dios. Trabajaban, se reunían en el templo, aunque sería mejor decir que cuando se reunían en las puertas del templo. No entraban, se reunían en las puertas del templo, en las afueras del templo, donde era un lugar público. Ahí predicaban a Cristo. Luego por las casas compartían el pan, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban también en las oraciones. Ese era el culto que ellos vivían para Dios. No era algo estructurado, sino más bien era guiado por el Espíritu Santo. Eran llevados por el Espíritu. Encontré un extracto de un hermano, ¿cierto? Que yo he ido agregando y quitando, restando cosas, pero es re bueno, que me gustaría leerlo, ¿cierto? Para poder entender mejor la vida de estos primeros hermanos y cómo nos desafían a rendirle un culto a Dios, ¿cierto? Dice que la vida de la iglesia dando culto a Dios debe ser como las iglesias que se mueve en el Espíritu Santo, pero principalmente se mueve con los fluir de los dones del Espíritu. Pero esto fluye en las calles, en medio de la gente. Es allí donde están los endemoniados, donde están los enfermos, donde suceden los prodigios y los milagros. Sucedían estas cosas generalmente en la calle, no dentro de una estructura. Mientras los discípulos estaban militando, esta iglesia está donde Dios quiere estar, cerca de los pecadores, cerca de los extraviados, de los que sufren, está cerca del dolor, cerca de la necesidad, cerca de la enfermedad, está cerca de la gente. Así se arriesga. La iglesia responde a las preguntas difíciles. Es la iglesia que no se calla, que proclama, que exalta a Cristo, que predica su crucifixión, que anuncia su resurrección. Es la iglesia que presenta a la gente a un Cristo vivo, que proclama su señorío. Es la iglesia que denuncia el pecado, que llama a los pecadores al arrepentimiento, al bautismo para el perdón de sus pecados. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que discipula a aquellos que son bautizados, que persevera en la doctrina, en las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que no hace esto en un contexto religioso, sino lo hace en un contexto fraternal, sencillo, por las casas. No lo hace en la solemnidad y seriedad de un acto litúrgico, de una religiosidad formal y externa solamente, sino que lo hace comiendo juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Es una iglesia que actúa sin iglesia. No se reunían en lugares sagrados o en lugares consagrados, sino que por las plazas, en las casas, en las plazas principales. Cuando la Biblia dice templo, no significa que estaban dentro de un templo, sino fuera de él, allí donde se concentraba la gente, al aire libre. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que no tiene miedo, que no tiene temor, es una iglesia valiente, que no está escondida, que tiene coraje, que tiene de nuevo por anunciar el evangelio ante quien sea. Es una iglesia que no se acomoda el mensaje para agradar a otros y no lo acomoda tampoco para escandalizar a otros más. Es una iglesia que sabe bien qué predicar. Los primeros hermanos sabían que predicar a Cristo en Jerusalén significaba poner en riesgo nuestra vida. Y aún así lo hacían sin temor.
Era una iglesia donde los discípulos estaban dispuestos a ser encarcelados, azotados, y aun si fuese necesario, estaban dispuestos a morir. Pero estaban decididos a seguir anunciando el evangelio que declaraba a Jesús como Señor. Y esa es la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que no tiene miedo a los gobernantes, que no le importa ser llevada a la cárcel o comparecer ante los gobernantes o los líderes religiosos. Al contrario, ante las preguntas de las autoridades tras el milagro de la sanidad de un hombre cojo de las ambas piernas, cuando le preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre de quién hacen esto ustedes? Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde, sean notorios a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano ante ustedes. Y ante la intimidación de los gobernantes acerca de que de ninguna manera volvieran a enseñar algo acerca del nombre de Jesús, Pedro y Juan, con mayor valentía, le responden lo siguiente. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes o a Dios, porque no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y aquello que hemos oído. Y en esto me detengo, es que no podemos callar aquello que hemos visto y que hemos oído, aquello que hemos experimentado. Por eso es tan importante el fluir en el Espíritu Santo, porque nos llevará a una experiencia que no importa lo que los otros digan, para mí fue real y vívida, por lo que no lo puedo negar. Conversando con un hermano, ¿cierto? Semanas pasadas, él me decía, esta es mi experiencia. Y yo la comparto a otros. Le decía, es porque esto lo viví yo. Esto lo viví yo. A mí no me pueden decir que no, esto no pasó. No, esto pasó así, esto pasó así. Es mi experiencia. Yo la comparto porque es lo que yo viví. Debemos, amados de mi Señor, buscar la guianza del Espíritu Santo de Dios para que éste nos conduzca a todo lo que Dios desea. Ahora bien, Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, dice lo siguiente, ¿cierto? En 1 Corintios 14, de 26 en adelante, encontramos que ese texto en la versión Reina Valera tiene un título que dice el orden en los cultos. Y después sigue, ¿cierto?, la palabra de Dios que dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando ustedes se reúnen? Cada cual aporte con un salmo, con una enseñanza, con una revelación, con lenguas o interprete las lenguas. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla lengua extraña, sea esto por 2 o más 3 y por turno, y que otro interprete estas lenguas. Y si no hay interpretación, que calle en la iglesia, pero... me perdí. 2, 3 y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y hable para Dios. Asimismo, los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos puedan aprender y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas van a estar sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y terminando ya esa parte, ese texto, ¿cierto?, esa idea, en los versículos 39 y 40 dice, así que hermanos, procuren profetizar, no impidan que se hablen lenguas, pero que todo lo que se haga decentemente y que se haga con orden, con una estructura, no con rigidez, con una estructura sencilla, ¿cierto? Súper claro, 2 o 3 hablando, otros interpretando, un profeta se levanta, pide palabra, habla, los otros juzgan. Hay una estructura ahí, pero no hay rigidez, ¿cierto? En la Biblia encontramos que este verso tiene como título, que es lo que recién decía, ¿cierto?, que dice el orden en el culto. Estos títulos no son bíblicos, sino más bien una referencia para entender mejor de lo que se está hablando. Algunos son buenos, otros no son tanto, pero ahí están, ¿cierto? No hay mucho que hacerle, ahí están. Lo que aquí se nos indica es que cuando nos reunamos, todos hacemos el culto. No solo el que está presidiendo, no solo el que está llevando la alabanza, o el que está, ¿cierto?, dirigiendo qué se va a hacer, o el que da la palabra. Estos son funciones, por así decirlo.
sino que todos aportamos. Dado que todos tenemos una experiencia distinta de Cristo, todos tenemos dones, revelación, lenguas que el otro necesita para ser edificado. Para edificar debo poner aquello que falta. Esto es justamente lo que se trata de edificar, de poner lo que falta en la construcción. Entonces yo estoy construyendo una casa y llega un hermano y me trae cemento, justo lo que me faltaba para terminarla. Lo mismo es aquí en la iglesia. Yo estoy creciendo en el Señor y me falta algo, y ese algo lo trae un hermano y me da una palabra, me da una revelación, me enseña algo o me ora y sano. Está edificando, poniendo justo aquello que falta para la construcción que sea perfecta delante de Dios. David Powson hace un comentario que es bastante interesante con respecto a lo que estamos hablando. Y dice que muchas cosas que los creyentes creen o lo que han enseñado, que son indispensables en el culto a Dios, no son más que efectos de las tradiciones, que no están muy bien alineadas con lo que nos indica las prácticas del Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al testimonio apostólico, verá que no habían edificios exclusivos para el culto cristiano. Ellos se reunían en hogares, espacios públicos o lugares que eran prestados. De hecho, no existen registros en la palabra que inviertan dinero en propiedades con este fin. Justamente lo que decía Juan Pablo el domingo antes pasado. Los líderes, aquellos que presidían entre el pueblo, por lo tanto, eran bien conocidos. Por los hermanos, eran verdaderas cartas abiertas, leídas por todos. Al llegar a una reunión, era difícil distinguir cuál era el dirigente, cuál era el líder. ¿Por qué? Porque eran uno más del cuerpo de Cristo. Estaban inmersos ahí. Tú mirás ahí, ¿quién es el que...? Estaban todos orando, todos profetizando. Y chuta, ¿quién es el que manda esta cuestión aquí? Y miró y estaban todos iguales. Todos iguales. Porque eran uno más en el cuerpo de Cristo. Eran una sola alma que estaba ahí. Su marca era la humildad. Su sello era la accesibilidad. Eran personas que uno podía llegar fácilmente. No tenía que pedirle una hora. ¿Puedo agarrarlo? Oye, ven. Y hablábamos. Listo. También estaba claro que no era un liderazgo por posiciones. Todo el trabajo en la iglesia estaba basado en dones y en funciones. Se consideraba que todo creyente tenía un servicio por cumplir, sea este un recién convertido o una persona que lleva años en el Señor. Todos tenían algo que hacer. Nadie está aquí simplemente para calentar la silla, ¿cierto? Nadie está aquí, no, yo vengo, recibo y me voy. Y listo, se terminó el culto. No, no era así. No había rangos ni imposiciones arbitrarias. Otro dato interesante era que no habían sedes institucionales. Era un movimiento que era dinámico, que era creciente y era basado en relaciones. Tampoco existían iglesias basadas en líneas denominacionales, ¿cierto? Que no, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de acá, ¿cierto? Si bien tenemos algunos indicios de cómo estas personas adoraban a Dios, ¿cierto? Cómo las iglesias funcionaban, no tenemos un patrón fijo, no tenemos un programa. ¿Cierto? No tenemos, primero se parte con la alabanza, después con un salmo, después la ofrenda, después otra alabanza más, después el que da la palabra, después... No había algo así, no había esa estructura, no había ese tema. La función de cada miembro era fundamental, porque entendían que el sacerdocio era responsabilidad de cada cristiano. Y aquí está el punto que quiero, por lo menos, que quede bien marcado. El tema del sacerdocio en el culto a Dios. ¿Cómo yo me desenvuelvo en este culto? ¿Por qué menciono esto? Porque el culto a Dios entendemos que todos los que están aquí presentes son sacerdotes de Dios. En Apocalipsis 1, 5, 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su propia sangre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, que es su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, si Jesucristo lavó tus pecados con su sangre, eres un sacerdote. Eres un rey para servir en amor.
somos inmediatamente sacerdotes. Al ser sacerdotes, ministramos a otro. La labor del sacerdote era justamente ministrar la presencia de Dios, entregar la presencia del Señor a otros. Al ser sacerdote, ministro a otro. Me encargo de mi hermano. Me preocupo que cada uno tenga una experiencia con el Señor. Aunque esto es complejo cuando se reúnen muchos. Se reúnen muchos, es más complejo. Por eso lo hacemos después en las casas. Soy sacerdote también en la iglesia casera. No debe existir una limitante, sino que es más estimulante todavía el que haya muchos, porque voy a tener que ejercer un sacerdocio más eficaz. Me acerco a una hermana, oro, me acerco a otro hermano que quiere contarme algo, me presto, escucho para que me diga algo, amén, amén, oramos, él me anima, yo lo animo, me acerco a otro y voy haciendo el culto al Señor. Es por todo lo que anteriormente se expone, ¿cierto? Es que debemos procurar con toda diligencia entregarle el culto a Dios, lleno de Él mismo, queridos, permitiendo que Él sea el Señor de este tiempo, de este momento, y nosotros seremos sus siervos. No los dueños del culto, sino más bien ser llevados donde el Espíritu nos mueva, a través del orden de Dios, como un viento en el Espíritu. Dice, para terminar, Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y nosotros oímos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni tampoco a dónde va. Y así justamente son los que son nacidos del Espíritu Santo. No saben de dónde vienen, ni tampoco vamos a saber a dónde vamos a llegar. O sea, sí sabemos que vamos a llegar con nuestro Señor a ser glorificado, pero en la obra, en el servicio al culto a Dios, no sabemos. Amén.